Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos las gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta rica mañana de sábado. A la Iglesia de Dios Séptimo Día les damos las gracias que sábado con sábado nos acompañan, nuestros compañeros, amigos que también a través de cada lección han estado con nosotros. Nos sentimos bendecidos de su presencia, de que nos acompañen. Nuevamente en esta mañana tenemos nuestra serie que lleva por título Mis Testigos. Yo creo que nos hemos dado cuenta de cómo cada uno de nosotros somos testigos de el acto maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que vino y derramó su sangre para con cada uno de nosotros. Ahora cada uno de nosotros llevamos la nueva noticia, llevamos aquella esperanza para aquel mundo perdido, y cada uno de nosotros nos hemos convertido en los embajadores de ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a nuestro Dios por ello, por esta enseñanza que a través de nuestro cuadernito de escuela sabática, sábado con sábado nos está enseñando. Ahora que somos sus discípulos, ahora que somos las personas que hacemos grande el reino de nuestro Dios por medio del Evangelio, ahora nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante a ese llamado que nuestro Dios nos ha dado. Gloria a su nombre, que somos redimidos, que nos ha rescatado y que ahora somos a sus embajadores para ese reino de nuestro Dios. En esta mañana tenemos una lección muy hermosa, la lección número 8, que lleva por título Se necesita un ayudante. Y ahorita vamos a ver de este ayudante que hace maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Dice el objetivo de la lección, mostrar que un testimonio eficaz tiene su base en la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que nos hemos dado cuenta que ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que el Señor nos ha regalado, que hemos sido sellados por medio de esa promesa de ese Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora nos damos cuenta que para poder testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Pero es bien importante que cada uno de nosotros vivamos nuestras vidas consagradas a nuestro Dios para que el Espíritu Santo haga el trabajo y haga la obra, para que aquellas personas que han de oír la palabra de nuestro Dios tengan esa nueva identidad y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerden, nuestro título es Se necesita un ayudante. Y nuevamente el objetivo es mostrar que un testimonio eficaz tiene su base en la presencia del Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros, cuando salemos, sabemos que es importante que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Quizá nos da miedo, quizá tengamos ese temor de salir, pero quiero que sepan que el Santo Espíritu es el que hace el trabajo por cada uno de nosotros. El texto que tenemos de base se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Y dice de la siguiente manera, acuérdense que dice, pero yo os digo la verdad. Así que nuestro Señor Jesucristo siempre recalcó que Él era la verdad, que Él era el camino y que Él era la vida. Y ahora nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Llega el momento que nuestro Señor Jesucristo hizo su trabajo, hizo su obra y tenía que ascender a su Padre Celestial. Y ahora les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que les está diciendo, no los voy a dejar solos, regreso al Padre, pero quiero que sepan que va a venir ese Consolador que los va a guiar a toda verdad. Gloria sea nuestro Dios, que aún estando nuestro Señor Jesucristo, oyendo sus discípulos estas palabras, también quiero que sepan que no son palabras que los pusieron alegres, el saber que nuestro Señor Jesucristo iba a su Padre, mas sin embargo Él da la consolación diciéndoles que no los iba a dejar solos, sino que el Consolador vendría a nosotros. Y hasta nuestros tiempos todavía ese Consolador está con cada uno de nosotros en representación también de nuestro Señor Jesucristo, a que Él nos ayuda, a que Él nos guíe a toda verdad. Y vamos a ver y vamos a estar mencionando el libro de los Hechos, donde muchas de las veces le hablamos o le mencionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero más bien es la función que hizo
el Espíritu Santo en aquellos discípulos y vemos la obra misionera por medio del Espíritu Santo. Así que aquellos discípulos únicamente fueron vasos para llevar la buena noticia al mundo. Hasta nuestros tiempos quiero que sepan que ese libro de los Hechos aún se sigue escribiendo y ahora queda de cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas para llevar y anunciar el Evangelio de la buena noticia. Así que pensemos que el Espíritu Santo es algo muy esencial, es algo muy importante. No podemos salir a testificar si no tenemos el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos da palabras para hablarle a aquellas personas que lo necesitan. ¿Para qué? Para testificar que aún hay un Redentor que está dejando ese espacio para que nos alleguemos y que se tarda en la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Dios paciente, para que todos vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Tenemos algunos propósitos que hemos de aprender en esta mañana y primeramente, de qué manera el haber enviado Jesús al Consolador se convierte en una ventaja para los creyentes y cómo es que esta ventaja impacta nuestra testificación. Así que recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, Él les manda el Consolador. ¿Para qué? Para darles la fuerza. Si yo creo recordamos al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, algunos de ellos ya volvieron a su trabajo antiguo. Por esa es la razón por la cual el Espíritu Santo tuvo que llegar a ellos. ¿Para qué? Para nuevamente hacerles el camino, para hacerles la invitación a que el reino permanecía aún estando nuestro Señor Jesucristo en el cielo. También vamos a contrastar el comportamiento humano con el sobrenatural de los discípulos antes y después de haber recibido el Espíritu Santo. Así que vamos a estar viendo la actitud, de qué manera los discípulos ven esta situación de que estando con nuestro Señor Jesucristo asciende ahora al cielo y cómo ellos reaccionan ahora diferente en cuanto llega el Espíritu Santo. Yo creo que nos damos cuenta en aquel día del Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo y nuevamente aquellos discípulos enciende esa dinamita, podemos decir, ¿para qué? Para que se lleve la buena noticia. Enseguida vemos a aquel Pedro predicando el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Y otro concepto que vamos a ver también, vamos a ver el Salmo 51 del 10 al 15 acerca de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la presencia, en este caso de David, y también en la presencia de cada uno de nosotros y aquellos discípulos también? Y cómo esa presencia del Espíritu Santo nos ayuda a ir a llevar la palabra de nuestro Dios. Así que hemos hablado de algunos pasos que debemos de seguir. Mencionamos de la oración, donde oramos para que la palabra de nuestro Dios avance, y también cómo debemos de testificar aprendiendo la palabra de nuestro Dios que nos ayuda a cada uno de nosotros. Y vimos algunos textos donde decía donde nos deleitamos en la palabra de nuestro Dios. Y ahora estamos viendo cómo la presencia del Espíritu Santo nos va a hacer que nos movamos de nuestro lugar para llevar la nueva noticia. Por último, ¿por qué el descuidar la presencia del Espíritu Santo es un gran peligro? Así que la palabra de nuestro Dios nos dice que no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es de suma importancia mantener el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a estar viendo cómo puede ser el Espíritu Santo un piloto en nuestras vidas, que nos dirige, que nos lleva, porque Él es el piloto de nuestras vidas. Pero a veces queremos que sea un pasajero donde se baja y sube, y de esa manera no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser la guía total de nuestra vida, la que nos cuida, la que nos protege y aún hace que la palabra de nuestro Dios por medio de nuestros labios sea llevado a aquellas personas que los necesitan. Así que necesitamos, y es por eso que el título es Se necesita un ayudante, y ese ayudante es el Espíritu Santo. Ahora veamos algunas citas que tenemos de la palabra de nuestro Dios. Tenemos el Salmos 51, donde vamos a recordar a David, y David es el que nos ha estado ayudando por medio de sus escritos a reconocer la importancia
de la palabra de nuestro Dios, de hablar la palabra de nuestro Dios, que no nos quedemos callados, sino que salgamos al mundo. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo. Nosotros somos los que llevamos la buena noticia por medio de la palabra de nuestro Dios. Nos hemos transformado, hemos cambiado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido una nueva identidad para proclamar la buena noticia. Ahora vemos a David, que ha cometido un pecado, que ha cometido una falta, pero cómo se acerca ante la presencia de nuestro Dios para pedir de su Santo Espíritu, para que él nuevamente pueda sentir la presencia de nuestro Dios y testificar el nombre de nuestro Dios. Así que yo en esta mañana también te hago la invitación, si aún te sientes a lo mejor como David, que se sentía que la presencia de nuestro Dios no estaba totalmente en él, pero él clama y él pide. En esta mañana yo creo que oremos a nuestro Dios y pidamos para que la presencia de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu nos transforme, nos cambie y nos haga testificar el nombre de nuestro Dios. Veamos el clamor de David, veamos lo que quiere David enseñarnos a cada uno de nosotros. Se ha dado cuenta que es un hombre pecador, que le ha faltado a nuestro Dios y que su pecado siempre está delante de su presencia, delante de nuestro Dios. Así que ahora él clama y él pide, y vamos a clamar igual como lo hizo él, para implorar, para decirle a nuestro Dios que él mande de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, que es nuestra ayuda para testificar el nombre de nuestro Dios. Y quiero que recordemos también, antes de que hablemos, antes de que testifiquemos, quiero que sepan que nuestras acciones, nuestros hechos ya hablaron mucho por nosotros. Así que si somos personas que somos guiados por el Espíritu Santo, nuestras acciones, cosa que hagamos, quiero que sepan que el mundo lo está viendo, y de esa manera van a glorificar a nuestro Dios. Cuando ya hablemos, cuando lleguemos el momento de la palabra de nuestro Dios, aquellas personas ya van a entender que somos personas dirigidas por medio del Espíritu Santo. Así que es importante que cada uno de nosotros vivamos conforme al Espíritu Santo. Yo creo que hablamos de los frutos del Espíritu en lecciones pasadas, donde nos habla del gozo, de la paz, del amor, que cada creyente, que cada uno de nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, debe brillar ese fruto del Espíritu. Veamos el Salmo 51, dice de la siguiente manera. Recordemos que estamos hablando de David, un hombre que ha cometido pecado, pero que está buscando la presencia de nuestro Dios. Nuevamente, a lo mejor podemos estar en la misma situación que David, hemos cometido alguna falta, hemos cometido algún pecado, pero es el momento de que nos acercamos de la misma manera que lo hizo David, que nos acerquemos cada uno de nosotros. Y dice 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo creo que es algo que le imploramos a nuestro Dios, que día con día Él limpie nuestro corazón, que cuando nos acercamos ante la presencia de nuestro Dios, Él nos pueda recibir. Pero antes de ello, clamamos de que Él ponga en nosotros un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que es algo que debemos de pedirle a nuestro Dios, que Él críe, que renueve día con día a nuestro espíritu, nuestra vida dentro de cada uno de nosotros, que seamos hombres y que la palabra de nuestro Dios se encarga de decir que Dios se agradó de David porque su corazón era conforme a nuestro Dios. Dice el 11, no me eches de delante de ti. Así que él clama, él pide, él busca a nuestro Dios, sabe que ha pecado, pero está pidiendo que esa ayuda, que esa protección del Espíritu Santo venga delante de él. No me eches de delante de ti, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, que no lo apague, que no se aleje ese Santo Espíritu de la presencia de aquel David. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de clamarle, debemos de pedir a nuestro Dios que no nos deseche delante de su presencia y que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Quiero que sepan que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, y que no se quite ese Espíritu de dentro de nosotros. Dice el verso 12, vuelve el gozo de tu salvación. Él sentía, en ese momento estaba triste,
su salvación se había desaparecido, pero él clama, él busca la presencia de nuestro Dios. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? A lo mejor tú crees que eres una persona que ya no tiene nuestro Dios la misericordia de darte la salvación a consecuencia de que has cometido algún pecado. Quiero que sepas que busca a nuestro Dios de la manera que lo hizo a aquel varón de nuestro Dios, aquel David. Y él clama, dice, vuelve el gozo de tu salvación. Sabía que se había alejado la presencia de su Santo Espíritu, y él clama y él pide y dice, dame de nuevo ese gozo de tu salvación. Dice, y el Espíritu noble me sustente. Gloria sea nuestro Dios, de la manera que está buscando aquí David la presencia de nuestro Dios, y que esto nos ayude a nosotros a entender que si en el camino de nuestra vida llegáramos a fracasar, volver a las fuentes de agua vida que es nuestro Dios. Dice el 13, entonces enseñaré, aquí viene la testificación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Recordemos, él pide de su Santo Espíritu, él pide de esa ayuda, y ahora que está pidiendo de la ayuda, está diciendo, cuando tú me des ese gozo de la salvación, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Así que él busca la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para testificar el nombre de nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros debemos de decir, entonces enseñaré a los transgresores, al pecador, al que anda lejos de las promesas. Entonces ahora nosotros nos toca enseñarles el camino, porque recordemos a lo que nos dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es muerte. Ahora nos toca a cada uno de nosotros enseñarle al mundo que hay un camino que tiene salvación, un camino que transforma vidas, un camino, y nuevamente la palabra de nuestro Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que les enseñamos a que busquen el verbo, les enseñamos a que busquen la salvación, que busquen a nuestro Señor Jesucristo para que sean redimidos de sus pecados. Y dice, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjense bien el trabajo que el Antiguo Testamento nos está diciendo a cada uno de nosotros ahora, y los pecadores se conviertan a ti. Por medio de la palabra que se te ha dado, por medio de la palabra que tenemos en nuestras manos, ahora tenemos un trabajo muy grande de que los pecadores se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Y yo hago la pregunta a cada persona que nos oye, por medio de la palabra que tú has enseñado, por la palabra que tú has transmitido, ¿cuántas personas se han convertido a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque si nos quedamos callados, si decidimos no testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que en aquel día el que se avergonzó de él, nuestro Señor Jesucristo pagará de la misma manera. Así que ha puesto en nosotros algo muy importante para enseñar el camino a las gentes y para que los pecadores se conviertan ante nuestro Dios. Si estamos viendo el compromiso que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia de nuestro Dios, es un compromiso muy grande de que la gente, de que el pecador se convierta ante la presencia de nuestro Dios a consecuencia de nuestros actos, de nuestras oraciones, de nuestro clamor, de nuestros frutos que tenemos para honra y gloria de nuestro Dios, y la gente se va a convertir ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Dice, protégeme, cuídame, porque quiero que sepan que estamos en un mundo muy difícil, y que quiero que sepan que la oración de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, dice, te pido por ellos, están en el mundo, mas sin embargo no son del mundo, guárdalos. Y ahora aquí esta misma oración la estamos viendo en David, donde dice, líbrame de homicidios, dice, oh Dios, Dios de mi salvación. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Y aún más viene nuevamente la testificación. Sigue siendo el 14 al terminar. Dice, cantará mi lengua tu justicia. Nuevamente ahora a cómo hablamos, cómo testificamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuida y nos protege. Dice el 15. Dice el 15, Señor, del 51, de los Salmos 51, 15. Señor, abre mis labios. Quizá a lo mejor alguna persona que nos está oyendo, sus labios han sido
cerrado, no puede hablar, no puede testificar o no lo ha hecho, cuando aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, Señor, abre mis labios. Así que la promesa que nuestro Señor Jesucristo, el mandato que le dio, dice, vayan y prediquen a todas las naciones mi palabra y hagan discípulos. Ahora nuevamente aquí está diciendo, abre mis labios, dice, y publicará mi boca tu alabanza. Así que llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, mueve nuestros labios. Quizás no sabemos el tanto de la palabra de nuestro Dios, pero Él nos dice, ustedes vayan, que cuando ustedes vayan, dice, yo pondré palabras en sus labios. Así que la importancia del Espíritu Santo. Ahora aquí está diciendo a aquel David, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca, y publicará mi boca tu alabanza. Si estamos viendo la función del Espíritu Santo y cómo cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en personas que testificamos, que cantamos, que alabamos, que publicamos día con día la salvación de nuestro Dios para con todo el mundo. Ahora veamos qué nos dice también el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a ver qué nos dice Juan 16. Se necesita un ayudante, y ese ayudante es el Espíritu Santo, que cambia nuestras vidas, que nos hace hablar, que nos hace testificar. Dice Evangelio de Juan 16, 5 en adelante. Habla nuestro Señor Jesucristo, les va a dar la promesa del Espíritu Santo. Quizá ese momento es difícil para entender para los discípulos, mas sin embargo era necesario. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo se estaba llegando a su fin, iba a ir a la cruz para redimirnos, para salvarnos, mas sin embargo les da una promesa. Dice el 5, Juan 16, 5, pero ahora voy al que me envió. Nuevamente habla nuestro Señor Jesucristo y dice, he cumplido lo que mi Padre me ha mandado hacer, ahora tengo que volver al Padre. Dice, pero ahora voy al que me envió. Nos ponemos a pensar cómo reaccionarían o cómo estaría la mente de aquellos discípulos al saber que su maestro, que su Mesías ascendía al cielo. Y es poco tiempo, 33 años y medio, en el que nuestro Señor Jesucristo volvía ante la presencia de nuestro Dios. Dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Nadie hizo la pregunta, ¿a dónde vas? Sino que su corazón se llenó en tristeza. Y yo creo que si nosotros hubiéramos estado en ese momento, yo creo que también nuestro corazón se hubiera llenado de tristeza al oír a nuestro maestro, que de sus labios se expresa de que tiene que volver al Padre. Cada uno de ellos se queda triste, se queda pensando, meditando. Mas sin embargo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que vienen enseguida van a ser unas palabras que les van a ayudar a los discípulos. Dice el verso 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará. Y dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, era el que iba a entrar en la vida de aquellos discípulos, y nuevamente hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que hace que los discípulos testifiquen y hablen de la palabra de nuestro Dios. Dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que le está dando aquí la explicación de la función del Espíritu Santo. Dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Los ve que están tristes, ve la reacción de sus discípulos, pero nuestro Señor Jesucristo dice, aún tengo algunas cosas que decirles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y si les voy a decir algo, hay muchas cosas que necesito mencionarles, pero me voy, viene el Consolador, viene el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad, Él les va a revelar a algunas de las cosas escondidas. ¿Para qué?
para que puedan entender el propósito del reino de nuestro Dios. Sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habéis de venir. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el verso 14, hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque quiero que sepan que ese Consolador iba a hablar exactamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el que testifica de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos, inmediatamente vemos a la hermosa combinación en que tanto nuestro Dios rescata al mundo, donde nuestro Señor Jesucristo se entrega para salvar al mundo, y ahora tenemos el Espíritu Santo testificando para salvar a la humanidad por medio de cada uno de nosotros. Veamos otro pasaje también que tenemos, libro de los Hechos. Ahí adelantito, libro de los Hechos, capítulo 1, del 4 en adelante. Ahora estamos viendo el momento en que nuestro Señor Jesucristo va a ascender al cielo. El libro de los Hechos, capítulo 1, 4 al 5. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, hablando a nuestro Señor Jesucristo, está ascendiendo al cielo, ha resucitado, y dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora tenemos cómo va a llegar el Espíritu Santo. Fueron bautizados por agua, ahora cómo van a ser bautizados con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo iba a suceder esto? En el día del Pentecostés, donde inmediatamente dice que un viento recio llega allí donde estaban los apóstoles, y enseguida inmediatamente se levanta aquel Pedro hablando, predicando sin temor, sin miedo, hablando de la palabra de nuestro Dios, tanto que en aquel día dice que se bautizaron como 3,000 personas. Dice el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nuevamente su visión, su mente estaba en ese tiempo, y dice, y él le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Se estaban preocupando más por un reino terrenal, cuando nuestro Señor Jesucristo te estaba preparando para la salvación de todas las naciones. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando la palabra de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, van a recibir un poder grande, fuerte, que los va a mover, que los va a levantar, y quiero que sepan que ese poder aún llega a nuestras vidas. Si usted no ha testificado del nombre de nuestro Dios, es que no ha dejado que el Espíritu Santo obre en su vida, de que vaya, de que empiece a predicar el Evangelio. Y fíjense bien, van a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora cada uno de nosotros, nuevamente, el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, donde nosotros estamos llegando con la palabra de nuestro Dios a los confines de la tierra, por medio de ese poder de lo alto, que Pablo le habla diciendo de ese poder como una dinamita que nos mueve, que nos lleva hacia el mundo. ¿Para qué? Para hablarle al mundo de la buena noticia, que aún el hombre perdido tiene la oportunidad si se acerca a nuestro Dios, y nuestro Dios es amplio en misericordia para perdonar sus pecados y traerlo y llamarle hijo de nuestro Dios. Así que ese es el poder que va a venir de lo alto. Ahora veamos algunas preguntas. Yo creo que con lo que hemos leído fácil podemos contestar. Primera pregunta: ¿de qué manera el haber enviado
al Consolador es una ventaja para los creyentes. ¿Cómo les ayudó el Consolador a la iglesia o a los apóstoles de aquel tiempo? Quiero que sepan que muchos de ellos ya murió nuestro Señor Jesucristo y andaban en sus oficios antiguos, pero tuvo que enseñarles nuestro Señor Jesucristo. Por eso dura 40 días para probar a los discípulos que había resucitado. ¿Para qué? Para moverlos. Y aun cuando se va, manda al Consolador. ¿Para qué? Para que tengan esa ventaja de ir y predicar el Evangelio. Dice, ¿cómo es que esta ventaja impacta nuestra testificación? Y vamos a pensar en esto. El haber enviado Jesús al Consolador es una ventaja para los discípulos porque Jesús hace un cambio de estar con ellos a estar dentro de ellos. Ahora llega el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo los acompaña, está con ellos, pero ahora llega el poder de lo alto y está dentro de ellos. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Así que el Consolador los iba a guiar, los iba a confortar y los iba a capacitar. ¿Para qué? Para el trabajo, para la obra de nuestro Dios. Y vimos un texto en el libro de Juan. Vamos nuevamente al libro de Juan, un verso muy hermoso que nos dice. Dice Juan capítulo 15, versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podré sobrellevar. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nuevamente cuando venga el Consolador, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No crean que el Espíritu Santo es algo de que va a hablar de Él. No, Él habla únicamente de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo les iba a guiar exactamente sobre los acontecimientos que iban a venir en el mundo. El libro de Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, ¿saben que les voy a mandar el Espíritu Santo? Y si ustedes me han visto hacer algunas obras, quiero que sepan que cuando venga el Consolador, harán ustedes obras mayores. ¿Por qué? Porque en la palabra de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, les dijo, les doy autoridad para que vayan y saquen aún espíritus inmundos. Así que nuestro Dios les da esa autoridad, ese privilegio. Están preparados, la palabra de nuestro Dios los ha preparado. Ahora llega el momento del Espíritu Santo, donde llega en la vida de ellos, inmediatamente empieza un nuevo amanecer, un nuevo día, donde ahora aquel judío, por medio de la predicación de Pedro, empieza a entender que habían crucificado al Hijo de nuestro Dios y dicen, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Nuevamente la función del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el mundo cuando ha blasfemado el nombre de nuestro Dios? Cuando se ha alejado de las promesas, también le decimos a cada uno de ellos que hay un Dios que perdona pecados y que tiene brazos abiertos para salvar a la humanidad. Y una vez más, a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvación, rescate a cada uno de nosotros. Así que esta ventaja impacta nuestra testificación por el Espíritu Santo, es quien nos ayuda a testificar. No estamos solos, no salimos solos, el Espíritu Santo habla palabra por medio de nuestros labios. Como decía David, abre mis labios para hablar tu palabra. Gloria sea a nuestro Dios. Segunda pregunta. Contraste el comportamiento humano con el sobrenatural de los discípulos antes y después de haber recibido el Espíritu Santo. Y vamos a ver, fíjense bien, a la reacción de los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo y después de recibir el Espíritu Santo. Y fíjense bien, libro de Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana,
estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y púsose en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y es por ello que saludamos, paz a vos, paz a vosotros. ¿Qué pasa aquí con los discípulos de nuestro Dios? ¿En qué situación están? ¿Están escondidos? ¿Tienen miedo? ¿Creen que se les va a juzgar y que los van a matar? ¿Están encerrados a puerta cerrada? Pero llega la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado y les dice, paz a vosotros. Primeramente vamos a ver los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo están? Con miedo, inseguros, puerta cerrada. Nuestro Señor Jesucristo tiene que probarles de que ha resucitado. Y luego, ahora veamos Hechos 2:14. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahora llega lo sobrenatural, donde llega el Espíritu Santo. Ahora veamos, primeramente vimos a los discípulos encerrados. Ahora veamos el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras. Estamos viendo la diferencia. Aquellos encerrados, llega el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Ahora tenemos a aquel Pedro con aquel Espíritu Santo, algo sobrenatural, llega ante la presencia de los apóstoles. Ahora lo tenemos predicando el Evangelio y diciéndole a la gente que se acerque a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos al libro de los Salmos, capítulo 51. ¿Qué dice el libro de los Salmos 51, que ya leímos, en referencia a la presencia del Espíritu Santo? Veamos qué dice. En el libro de los Salmos 51:10, David clama por la presencia del Espíritu Santo y confiesa la forma en que ello da como resultado el gozo de la salvación. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, quiero que sepan que cada uno de nosotros recibimos el gozo de la salvación. Entonces, cuando llega el gozo de la salvación, cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán. Gloria sea a nuestro Dios. Habla de la palabra de nuestro Dios y quiero que sepan que los pecadores se van a convertir a nuestro Dios. Veamos ahora Primera de Tesalonicenses. Y fíjense bien lo que dice la pregunta. ¿Por qué el descuidar la presencia del Espíritu Santo es un gran peligro? Primera de Tesalonicenses 5:9. Yo creo que es uno de los versos más pequeños de la Biblia. ¿Por qué el descuidar la presencia del Espíritu Santo se convierte en un gran peligro? Dice el texto. No apaguéis, Primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Un texto tan pequeño. Quiero que sepan que el Espíritu Santo en nuestras vidas quiere hablar, quiere testificar, pero muchas de las veces nosotros callamos al Espíritu Santo y no habla. Entonces el Espíritu Santo, cuando no hacemos la acción de Él se retira de nuestras vidas. Si estamos viendo la importancia de no apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere testificar que hay un Dios que quiere salvarnos, que quiere redimirnos. Así que no
descuidemos la presencia del Espíritu Santo, porque es un peligro para nuestras vidas y nos separa de la presencia de nuestro Dios. Si no testificamos, si no hablamos, el Espíritu Santo se va a retirar de nuestras vidas porque Él quiere testificar, porque Él quiere hablar, porque Él quiere traer al hombre pecador a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre debe de ser el piloto de nuestras vidas, el que nos guía, el que nos protege, el que nos ampara, el que está siempre con nosotros para que la palabra de nuestro Dios sea transmitida a todo el mundo. Y no contristéis, dice Efesios 4:30. Y no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que cada uno de nosotros tenemos ese poder, y que dijo aquel Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. En esta mañana, ¿qué hemos aprendido? Primeramente, que necesitamos de esa ayuda que es el Espíritu Santo. Es el que nos va a ayudar primeramente a entender el gozo de la salvación. Y segundo, a llevar, a testificar la buena noticia de que hay un Dios que aún en este mundo lleno de tinieblas, hay un Dios que aún tiene los brazos abiertos y que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vayamos al conocimiento de la verdad. Quizá a lo mejor tú eres una persona de la que está perdido, pero quiero decirte que aún en la sangre del Redentor de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en Él hay salvación. Quiere hacerte su hijo y quiere también ponerte en las filas para llevar la buena noticia al mundo. En esta mañana, si esta escuela sabática ha sido de bendición para tu vida, te hago la invitación que la transmitas a aquellas personas que necesitan de la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta mañana.